Consecuencias en la vida práctica que implica la existencia o no existencia de Dios para el ser humano. Bueno, depende del individuo. Estamos frustrados en nuestra carne de todo lo que ha soñado nuestro espíritu, podríamos decirlo, y sobre todo en el sistema capitalista. En la vida práctica ninguna, porque la vida práctica se rige por las leyes del modo de producción o la formación económica social. El destino de ustedes, en un alto porcentaje, está establecido por las leyes del modo de producción o formación económica social en las cuales ustedes están, quieran o no, sumergidos. Ustedes tienen que obedecer sus reglas. Tienen que obedecer, ¿cierto?, las reglas de la economía literaria. Tienen que obedecer las reglas del mercantilismo, las reglas del mercado, de la oferta y la demanda. Tienen que obedecer las reglas de la utilidad maximizante. No pueden escapar de ellas. Si ustedes quieren, si ustedes quisieran cumplir con las leyes de Dios, con lo que de Dios, tendrían que establecer cuáles son. ¿Con cuáles son las leyes que voy a establecer? Las leyes, si son las leyes de la religión cristiana, son las leyes de la religión de Jesús, o la de Cristo, porque también Jesús y Cristo son dos personajes diferentes. Jesús es supuestamente el personaje real, el profeta de Israel, y Cristo es un personaje bíblico. Entonces, bueno, el Dios de Jesús. ¿Quién es el Dios de Jesús? El Dios judío Yahweh. Y algunos aspectos de él, no todos. Tenía, digamos, sus renglones favoritos, ¿no? Tenía sus profetas favoritos. Jesús, podemos deducir, ¿no? Sobre todo profetas y salmos, ¿no? Se puede deducir que eran sus favoritos. Sí que ha existido históricamente. Entonces, ¿qué Dios? El Dios que yo me imagino, el Dios que ustedes imaginan, el Dios que ustedes sienten en su corazón. Entonces, habría que establecer primero los Yahweh Sufim. ¿Cuál Yahweh desean más? ¿Y cuáles postulados, exigencias, decálogo asociado a Yahweh? Los decálogos son varios. Hay por lo menos 3 decálogos. 2 primitivos y uno más moderno. Génesis, hay 3 Génesis. El capítulo 1, el capítulo 2 y uno despedazado primitivo. 4, ¿cuál de ellos? Igual, puedo decir, ¿cuál decálogo? El decálogo, ¿cierto? El clásico ha sido establecido para la moral de la época, con la estructura de la época, la estructura económica, política, social asociada a esa época. Alguna parte de ese decálogo todavía sobrevive en nuestra sociedad porque es muy profundo, porque va a las raíces, ¿cierto?, a las corrientes subterráneas que laten y viven en todos nosotros, a los deseos de justicia, los deseos de igualdad. ¿De dónde provienen esos deseos de justicia, igualdad, equidad? El Yahweh, Jesús vive en el desierto cuando era nómada, cuando era pastor, cuando era comerciante. Lo que sobrevivió de esa época, de la comunidad primitiva, de la democracia primitiva, es lo que sobrevive en el Yahweh de equidad, moralidad sencilla. ¿Sí o no? ¿No había el deseo antiguo siempre de Israel vuelva a tus tiendas? Regresa al desierto de la época de oro. Entonces el Yahweh es un reflejo de eso. Y se refleja en los profetas, es tan fuerte ese reconocimiento de esa época en que no había propiedad privada, en que no había prácticamente lucha de clases, en la cual no había una estratificación social, en la cual se repartían los bienes, en la cual había una justicia tribal clánica. Ese es el espíritu antiguo y todavía sobrevive hasta ahora. El decálogo que ustedes manejan es como otro, y también con una parte sobre cuando dicen no matarás, no se refiere a no matarás a todos tus semejantes, sino no matarás a los miembros de tu tribu y clan. A los de afuera sí puedes matarlos. Y más aún si tu Dios te lo pide. Recuerden que el Dios de ese periodo salvaje podía acabar con poblaciones enteras. Si se declaraba el Jerem, tenías que acabar con hombres, mujeres, niños, ancianos y animales. Tenías que consagrarlos todos a Yahweh en el Edén. ¿Sí? Era un reflejo salvaje de un Dios salvaje. Después ya se purificó. Aceptaba los sacrificios de niños. Los aceptaba. Después se arrepintió, renegó de ellos. Pero no, ¿por qué? Porque se civilizó más. Ya le pareció repugnante su antigua práctica. Entonces es un reflejo de los hombres.
es un reflejo de sus actividades, de su forma de sentir. Se civiliza la sociedad que lo piensa, Dios también se civiliza, automáticamente, se refina. Entonces, lo que han heredado ustedes, si lo conocen, si lo saben, si lo leen, si lo sienten, en el aspecto más refinado, ¿cierto?, de Dios religiosamente es el que corresponde a Deutero Isaías. Y otros profetas que lo internacionalizaron más todavía y lo refinaron un poco más. Entonces, si ustedes quieren tener a ese Dios en acción, a ese protocolo, tienen que transformar la estructura de la sociedad, tienen que convertir esa sociedad en una sociedad socialista, científica. Y ahí podrán entonces decir que los preceptos de su Dios sí se pueden cumplir y practicar en ese tipo de sociedad. En esta no pueden. Pueden, pero en forma pues anclada, llena de espinas, sumamente localizada, en 1 metro cuadrado, ¿cierto? Frente al espíritu, tapándose la cabeza, ¿cierto?, al estilo antiguo. Pero no pueden cumplirlo porque esta sociedad se los impide. Esta estructura social, económica, se los impide. Si ustedes quieren la Jerusalén celeste descendiendo acá, como lo esperaba Jesús por más su tiempo, entonces transformen esta sociedad en una sociedad socialista, en una sociedad colectivista, en una sociedad en que se elimine la propiedad privada sobre los medios de producción, sobre la gran medio de producción, en que se elimine la economía dineraria, poco a poco, claro, ¿no? En que se restablezca el colectivismo. O sea, regresen al desierto, regresen al clan, regresen a la tribu, pero con electrónica, con ciencia, con cosas modernas. Tienen que transformar la sociedad si quieren poner en práctica lo más puro de los evangelios, de los sinópticos, ¿no? ¿Cuándo? Lo más puro de los evangelios, lo más que al Jesús de Nazaret. Si quieren al Jesús instaurado, instauren la sociedad socialista. Jesús se sentía muy bien en una sociedad socialista, una sociedad que se pareciera a una especie de Galilea, con lo último en tecnología. ¿Comprenden? O kibutz de tipo Israel. Si quieren eso, si quieren a Jerusalén celeste, ya, entonces podrán decir, pues, estamos en el reino de Dios a través de los segundos. La hermandad, la equidad, ¿cierto, no? Ha desaparecido el ultraje del mercado, no, hay trabajo para todos, hay salud, hay educación. Podrán decir, pues, como en la cuarta sinfonía, ¿cierto? La novena, en la Oda de la Alegría, ¿sí o no? Soñar con la época, la era en que los hombres vuelvan a ser hermanos. Claro, ampliándolo ahora, ¿cierto? Hombres y mujeres, los humanos vuelvan a ser humanos. No es el canto del cuarto movimiento de la novena sinfonía en la coral de Beethoven, ¿cierto? No es esa la letra que la silban, la cantan por todos lados. Esa es la esencia, proviene de ese deseo primitivo, antiguo, de igualdad, solidaridad. ¿Usted puede practicar solidaridad en esta sociedad? Prácticamente no. Equidad, justicia es lo que menos hay. Entonces la única forma de hacerlo es profesando, no yendo al culto todos los días. Sino los cristianos contribuyen a transformar económica, social y políticamente esta sociedad a una sociedad superior. Yo le llamo socialismo científico, que nunca ha existido. Está en el papel, sus requisitos generales, tiene que seguir estudiando los detalles. Mientras no se haga eso, estarán sumergidos en una sociedad que los frustra, que impide que se cumplan esos anhelos, esos deseos de justicia, de amor, de equidad, ¿cierto?, que eran la de los profetas, la de Jesús, etc. Mientras no se logre eso, no van a poder darse. Entonces, sus comunidades religiosas, evangélicas, ¿no?, deben de luchar por eso. De alguna manera, actuar económicamente, políticamente, ¿no?, socialmente, para ayudar, ¿cierto?, a formar una futura gran izquierda, pero con la idea de ¿qué? De transformar la sociedad. Yo lo digo violentamente de un solo golpe, porque científicamente no es posible, pero por lo menos por etapas, siquiera, ir en escalones a una sociedad superior. Es el único propósito, debe ser la mayor aventura a la que podemos pensar, la más grande aventura, sobre todo la juventud, debe ser la de luchar por transformar la sociedad y pasar una etapa de sociedad superior. Doctor Gómez, muchas gracias. La pregunta en cuanto a las consecuencias de creer en Dios en la vida práctica
Bueno, ¿qué implica la existencia o no existencia de Dios para el ser humano? El ser humano es un animal que se distingue de otros animales por expresar su pensamiento en palabras, por comunicarse a través de palabras con otros seres humanos y por ser capaz de vivir tomando decisiones conscientes en vez de seguir sus impulsos animales instintivos. Es mucho más, pero ahí hay una descripción. El que no reconoce la existencia de Dios podría sentirse animal superior en intelecto a los demás animales, pero tal vez con ciertas desventajas en otros aspectos. No podemos volar, no podemos huir como los leones, etc. El hombre puede sentirse insignificante al contemplar el universo inmenso que observamos, pero sin mayor comprensión de ello. Podemos teorizar, pero la luz que nos viene desde las galaxias distantes toma cuántos millones de años, entonces ni sabemos cómo es ahora en esos lugares. Y hay cierta frustración en contemplar esta realidad. El hombre envejece despidiéndose con amargura de sus actividades, sus fuerzas y sus amigos. No sé por qué está pasando. Desconfía de su prójimo y contempla la muerte sin esperanza de sobrevivirlo. Para esta clase de ser humano, la filosofía más sensata podría ser vivir para el momento, minimizar el dolor y morir de pie. El que cree en el Dios cristiano se conoce como ser distinto de los animales, hecho a imagen de su Creador. Contempla el universo inmenso con curiosidad, cierta confianza y gratitud. Envejece invirtiendo su experiencia y recursos de lo último de sus fuerzas en el servicio de Dios y contempla la muerte con la esperanza de resucitar. Para esta clase de ser humano, la filosofía más sensata podría ser vivir en obediencia al Señor y mejorar el mundo para sus semejantes. Aquí hay dos concepciones totalmente diferentes de la vida, dos formas de priorizar las acciones, dos formas de visualizar el futuro. Quisiera señalar tres consecuencias prácticas para ir terminando con esto, esta parte. Tres consecuencias prácticas en la vida de conocer al Dios cristiano a través de Jesucristo, de acuerdo a la información bíblica. Las calificaciones son importantes. No estoy hablando de Dios cristiano como un concepto intelectual. Estoy hablando a conocer el Dios cristiano a través de Jesucristo, como la Biblia nos presenta, y de acuerdo a esa información, y no algún concepto intelectual de análisis crítico de ello, sino aceptando lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, el primero de esas ideas es la siguiente. El conocimiento del Dios cristiano que se adquiere de los libros bíblicos provee al creyente con una amplia comprensión del universo, de sí mismo y de la vida en general. La historia humana adquiere para él un sentido claro que inicia en la creación y procede por la caída del hombre en la rebelión contra Dios, después la redención del hombre y la transformación de la humanidad hacia la consumación, cuando Cristo regresará bajo la guía del Creador. La maldad humana y el remedio para ella es claramente explicada en las Escrituras. Las opciones abiertas al ser humano también se explican y encuentra razones por creer que el futuro será mejor que el pasado y el presente. Hay una base entonces para una visión optimista. La visión del futuro glorioso, eliminando todos los problemas del capitalismo, etc. Pero ¿cómo llegar ahí? Hay una disyuntiva. En segundo lugar, la relación de armonía con el Dios cristiano que se adquiere a través de creer lo que la Biblia dice de Jesucristo provee un fundamento sólido para la vida. Yo digo esto porque he vivido mi vida con esta premisa y a base de esto.
Con esta base se puede construir actitudes saludables hacia el mundo, el próximo y el futuro. Se puede vivir con confianza, seguridad y esperanza. Se pueden enfrentar las dificultades, los errores, los desastres, con paciencia, y se puede encontrar consuelo en el dolor. El creyente ora al Padre de su Salvador Jesucristo con la seguridad que es amado, escuchado y comprendido. No tiene que esperar contra su razón que un Dios inventado por otros hombres tal vez le responda. Conoce directamente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela directamente. Y no tenemos que apelar a una tradición religiosa tal vez contradictoria, confusa, un poco coherente. En tercer lugar, las instrucciones divinas que son contundentes de los 10 mandamientos, la sabiduría bíblica de Salomón, etc., de los mensajes de los profetas, como Isaías, Jeremías, otros, la enseñanza de Jesucristo y las exhortaciones apostólicas, es decir, los preceptos de la Biblia en su conjunto, proveen un marco estable, claro y coherente, dentro del cual orientar las pequeñas decisiones de todos los días y las grandes decisiones de la vida. Proveen también criterios para priorizar